Muy bien, señoritas, buenas tardes. Por favor, atentas a su nombre. Voy a llamar lista. ¿De acuerdo? A ver. Liz Elizabeth. No, ya no viene. Gloria Carpio. Todavía no llega. Carol Cruz. Presente, profesor. Buenas tardes. Lía Susana. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nancy. Presente, profesor. Buenas tardes. Mirza Crisnelia. Profesor Mirza, creo que su celular se ha malogrado y no tiene cómo ingresar. Ya, que me escribe al WhatsApp. Nieves Laura. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Brisaida López. Presente, profesor. Buenas tardes. Euricia Mesco. Presente, profesor. Buenas tardes. Rosa Diana. Presente, profesor. Buenas tardes. Tardes. Nayeli Milka. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy bien, alguien a quien se me ha olvidado llamarle lista. Creo que ya nadie. Entonces ya guardamos asistencia. Perfecto. Entonces ayer estuvimos hablando de qué patologías. De Dolor hígado graso. hígado graso y de tiroides, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a nuestra clase de ayer? Ninguna duda, ¿no? Entonces, ya dejando de lado el sistema hepático, el sistema hepático, vamos a cambiar de órgano. Esta vez vamos a ir a los pulmones. Estamos hablando del sistema respiratorio. ¿Qué enfermedad ustedes conocen con respecto al sistema respiratorio? Bronconeumonía. Bronconeumonía. Ya, después. Tuberculosis. Ya. Esos son los más comunes, ¿no? Y sin embargo, esos temas los vamos a tocar en nuestra siguiente clase. Acá vamos a hablar de ahora de una enfermedad que es común, es frecuente, pero es bastante silenciosa, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los EPOC. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, para darles una idea, bueno, no sé si en vuestra familia o algún conocido que tengan que haya cocinado con leña o tenga en su cocina, tenga una cocina leña. No sé si alguno de ustedes tendrá. Sin embargo, lamentablemente esas personas, al estar en contacto en ese tipo de cocinas, van a estar expuestas al humo, ¿ya? Al humo que va a emanar la leña. Y esto poco a poco se puede ir acumulando en los pulmones. Y a la larga puede provocar, como el nombre mismo de la enfermedad dice, una obstrucción de las vías respiratorias. Bueno, esa es la más común que se presenta en los lugares donde todavía no pueden o no utilizan las cocinas a gas, cocinas eléctricas. Entonces vamos a hablar un poquito con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No se preocupen que en las siguientes semanas estaremos hablando también de tuberculosis, neumonía y, y de otras enfermedades más que están asociadas a pulmón. Entonces, permítame presentar la pantalla para poder comenzar.
¿Se puede apreciar la pantalla? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar de los EPOC. Enfermedad pulmonar. ¿Perdón? Sí, el mío, profe. Normal. Ya, muy En bien. el mío también. Ya. Entonces, comencemos. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Definición. Es un proceso caracterizado por una obstrucción. Profesor, disculpe, no se ve la diapositiva que está mostrando en la pantalla. Ah, sí. Sube el brillo a tu celular, a ver, porque yo lo veo también en mi celular y lo veo. O estará un poquito lento. Sí se ve, profesor. Ajá. En el mío tampoco no se ve. Recién, profesor, se ve. Entonces, el internet del internet será. Porque en mi celular también se ve. Yo, para ver si estoy exponiendo bien también utilizo mi celular como. Ah, sí, recién, profesor, sí, ya se ve. Entonces, un poquito lento es el internet. Vamos a ir poco a poco entonces con las diapositivas. Entonces, ¿qué nos dicen acerca de los EPOC? Es un proceso caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo, generalmente progresiva y a veces algo reversible, debido a la existencia de una bronquitis crónica y de un enfisema pulmonar. ¿Ya? Ahora, la Global ¿qué es eso? Nos dice que la limitación a flujo aéreo, que suele ser progresiva, puede acompañarse de hiperreactividad bronquial, no totalmente reversible, como consecuencia de una respuesta inflamatoria anormal del pulmón frente a gases o partículas no tóxicas. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que, como su mismo nombre lo indica, es una enfermedad obstructiva, donde el flujo aéreo de los pulmones se van a obstruir, se van a taponar con algunas sustancias que pueden ser gases o partículas no tóxicas. ¿Ya? ¿Qué se refiere cuando hablamos de crónico? A ver, señoritas, ¿qué hemos dicho que era crónico? ¿Cuándo es una enfermedad se designa como crónica? ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? ¿Cuándo ya es avanzado, profesor? ¿Ya? Agudo hemos dicho, ¿no? Que se va a dar en aquellas enfermedades de inicio rápido, de sintomatología rápida. Y crónico, que va a ser una acumulación a través del tiempo, de los años, hasta que llega un punto donde ya el cuerpo no puede tolerar la enfermedad. Entonces estamos hablando de una enfermedad crónica, es decir, que se va a deber a la acumulación, como nos dice la diapositiva, de partículas o gases en los pulmones de forma crónica, hasta obstruir totalmente las vías respiratorias y hacer difícil la respiración. Mira, por ejemplo, acá les tengo un casito para que se den una idea. Caso clínico: una persona mayor de 69 años, fumador de 40 cigarrillos al día, hasta los 68 años, presenta episodios de hemoptisis esporádicos, exploración matutina diaria, mucopurulenta, hace 6 meses accidente de tránsito con fracturas costales y dolor intenso. No presento fiebre, a veces dolor de brazo izquierdo de 5 a 10 minutos de duración, que cede con nitroglicerina. Hipertensión arterial de un año de evolución en tratamiento irregular. Entonces, en este caso clínico, ¿quién será el encargado o quién estará produciendo la enfermedad en el pulmón? ¿Cuál es acá el agente patógeno para producir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Profe, las alergias. No. Miren, dice masculino de 69 años, fumador de 40 cigarrillos al día, hasta los 68 años, con episodios de hemoptisis, etcétera, etcétera. Y el resto ya es como consecuencia de su enfermedad. Pero ¿quién ha sido el culpable de llevar a la persona a tener este cuadro pulmonar? La misma persona por consumir, profe. ¿Consumir qué? Esa, el tabaco.
Ya, muy bien. El cigarrillo, ¿no es cierto? Miren, acá uno de los ejemplos como causante de esta enfermedad es el consumo de cigarrillos. Y no solamente eso, de repente las personas que conviven con él, al inhalar el humo de este cigarrillo, también pueden pues, llevar a cabo o tener esta enfermedad. Así que estamos viendo que ya podría ser por el consumo de sustancias como son el tabaco, la nicotina más que nada, pueden generar el problema de generar un EPO. ¿Ya? Estamos viendo entonces algunas de sus causas. Entonces nos dice que es una enfermedad caracterizada por la limitación del flujo aéreo, la cual no es totalmente reversible y es usualmente progresiva. Se asocia con una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones y la vía aérea, cuyos factores de riesgo más importantes son la exposición a partículas nocivas y gases, principalmente el consumo de tabaco y el humo de la leña. ¿Ves? Estamos viendo por qué esta enfermedad se caracteriza de la limitación del flujo aéreo. Es decir, la persona siente que le falta el aire y no es de todo reversible. O sea, una persona que ya tiene un cuadro crónico de esta enfermedad no va a poder recuperar su normal funcionamiento de sus pulmones. Siempre va a padecer de esta enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a su definición? Ya estamos viendo, ¿no? ¿Quiénes son los causantes de esta enfermedad? Generalmente el humo, ya sea humo de tabaco, humo de la leña, humo de la cocina o algún tipo de gas. Ya estamos viendo que es la inhalación de sustancias tóxicas para producirse esta enfermedad. Bueno, algunos síntomas podrían ser el asma, la bronquitis crónica y el enfisema. Ambos podrían producir lo que es el EPOC. Entonces vemos que el origen de esta alteración es la obstrucción de las vías aéreas y el parénquima bronquial, es decir, pierde su elasticidad. También va a presentarse cuadros clínicos como bronquitis o enfisema pulmonar. La bronquitis es la presencia de tos productiva, al menos durante 3 meses y durante 2 o más años consecutivos. ¿Ya? La diferencia que el enfisema pulmonar es el aumento de los espacios aéreos distales al bronquio terminal y destrucción de las paredes alveolares. ¿Ya? Entonces, este tipo de personas, cuando se les haga una radiografía, se van a observar que los bronquiolos van a estar bastante dañados, van a estar destruidos. Y eso llamamos enfisema pulmonar. Y la bronquitis ya es la irritación de las vías respiratorias, ¿no? Y en esos casos se va a presentar lo que es la tos productiva, es decir, tos con flema, que puede ser por decirme por muchos meses, hasta 2 a 3 meses, ¿no? Incluso hasta años nos lleva esta enfermedad. Y entonces la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar pueden coexistir en un mismo enfermo. En una consulta con estos dos síntomas, o quieren que les repita la definición de cada uno de ellos en palabras más prácticas. No, profe, sí se entendió. ¿Ya? Estamos viendo, ¿no? Bronquitis es la irritación, la tos, cuando la persona está tosiendo con flema. Y el enfisema es el sinónimo de decir de daño pulmonar, ya cuando los bronquios empiezan a carcomer, a deteriorar, a dañar. Perfecto. Entonces, ya conocido estos dos síntomas, vamos a hablar un poquito más de la enfermedad. Entonces dice, en la epidemiología, se infravalora su auténtica trascendencia. El EPOC es un grave problema de salud pública. 9% de los adultos mayores de 40 años y hasta el 19% de mayores de 65 años lo va a presentar. Generalmente el 15% del poblador son fumadores. En Estados Unidos, 15 millones de personas con EPOC, el 90% de ellos tiene bronquitis crónica y el 10% enfisema pulmonar. La repercusión económica del EPOC es enorme. La EPOC en México ocupa la sexta causa de muerte por el consumo de tabaco, el 27.7%, y de la leña el consumo de tabaco es el 27.7% y de la leña en vivienda 17.5%. La EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo. Se estima que la prevalencia y mortalidad de la EPOC
en relación al tabaquismo aumenta y en 2020 será la tercera causa de muerte en el mundo. Estamos viendo que es una enfermedad muy poco conocida, sin embargo este avance silencioso y puede llegar a ser mortal. Yo les pregunto, ¿en su zona todavía algunas partes cocinan a leña? En algunas casas. ¿Conocen de casas en las que se cocina a leña todavía? ¿Qué dice, Sí, profe? profe. Yo les preguntaba si por donde viven o en su distrito o en su región todavía cocinan a leña en las casas. O no es muy común. Sí, es rico además. Ya. Si bien es cierto que es una forma natural de cocinar y es menos costosa, lamentablemente el humo, si no tienen un buen desfogue, no hay una buena chimenea, ese humo se queda en el ambiente, ingresa a los pulmones y puede causar esta enfermedad. Y estamos viendo que se estima que para este año, bueno, el COVID ya le ganó ya, bueno, si no hubiera el COVID, esta enfermedad podría ocupar el tercer lugar en lo que es causas de muerte en el mundo. ¿Ya? Eso debido a que todavía nosotros en nuestro departamento hay algunas casas, hay algunos pueblos o comunidades donde todavía se cocina a leña. Entonces eso puede ser condicionante para esta enfermedad. Puesto que, bueno, en nuestro medio no es muy común el consumo de cigarrillos, ¿no es cierto? Al menos por lo que he visto, el consumo de cigarrillos no es tan alto como en otros países, tipo China, Estados Unidos o México. Entonces, más bien nuestra epidemiología se va a deber más al cocinar con la leña en las casas sin una buena chimenea. ¿Se entendió? Sí, profe. Estoy un poquito mal de la garganta, van a disculpar. Perfecto. Ahora, sus causas. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Ojo, por favor, el término etiología significa causa. El EPOC tiene un origen multifactorial. Algunos de ellos podrían ser alteraciones genéticas. Como toda enfermedad, algunas personas están más predispuestas a desarrollar la enfermedad, a diferencia de poblaciones en las que casi no les afecta. Entonces estamos viendo que primero podría ser de origen hereditario, genético, donde generalmente por algunas sustancias de nuestro organismo pueden causar mayor facilidad de contagio de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Acá se hace referencia al alfa 1 antitripsina, glucoproteína, etcétera, etcétera. Entonces, pero para que no se hagan más problemas, es solamente decir que hay unos factores genéticos que podrían complicar esta enfermedad. Otro, hiperreactividad bronquial. Ya, algunas personas también son más propensas a presentar efectos alérgicos en el bronquio. ¿Ya? También eso puede ser de causa genética. Ahora, esos son intrínsecos, ¿no es cierto? O sea, propios de una persona, de uno mismo. Ahora, los extrínsecos, o sea, factores externos, factores ya que la persona puede consumir. Entre ellos está el tabaquismo. Es el factor de riesgo más importante para EPO. Relación causal entre el tabaquismo y EPO. Y en fumadores susceptibles. Tiene mayor frecuencia para realizar esta enfermedad que los no futuros o fumadores susceptibles. Y mayor prevalencia de síntomas respiratorios y alteraciones de la función pulmonar, con una tasa de mortalidad 14 veces superior en fumadores de cigarrillos y 6 veces superior en los fumadores de pipa o puros que en no fumadores. Solo el 15% de fumadores susceptibles desarrolla EPO, tabaquismo pasivo, como fumar 10 cigarrillos al día. Bueno, ya está de más decir que las personas que van a fumar o consumen cigarrillos ya están dañando sus pulmones desde el primer cigarrillo que consumen. Y esto a la larga puede producir EPOC y por ende asfixia y hasta muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado ya si sea un fumador activo o un pasivo. Los fumadores pasivos también se les va a decir a aquellas personas que viven con los fumadores que ellos sí consumen los cigarros, pues puesto que el humo que se desprende o que botan los fumadores también
contiene cantidades de nicotina y alquitrán que pueden dañar a las personas sanas. Por eso que habrán visto que está prohibido, ¿no es cierto? Dice, prohibido fumar en lugares públicos. Puesto que los lugares públicos, al encontrarse bastante gente, podrían ser susceptibles a presentar cuadros de irritación debido al humo de los cigarrillos. ¿Alguna consulta con respecto al tabaquismo? Ya bueno, de hecho es de más decir, ¿no? Que consumir cigarrillos es lesivo para la salud y además que es dañino, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos todos. Espero que nadie de ustedes fume. Exposición laboral. Si es suficientemente intensa y prolongada, el riesgo de padecer EPOC se incrementa al fumar sustancias irritantes, polvos orgánicos o agentes sensibilizantes que pueden incrementar la enfermedad de bronquitis. Bueno, cuando nos referimos a enfermedad laboral, se refiere a las personas que en su trabajo van a estar en contacto con este tipo de gases. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen los lugares donde se hace ladrillos, las ladrilleras. ¿Saben qué llaman ladrilleras? ¿Ustedes conocen ladrilleras por allá en Kiabamba? Aquí no hay profesor, solo roquetas. No hay ladrillera. Bueno, no conozco mucho la zona, pero al menos en Cusco, en la parte de, como quien ya está saliendo de Cusco, hay una zona que es ladrillera. Y ustedes verían, cuando pasan por ahí, está lleno de humo. Porque esto el ladrillo se hace en hornos, y para el horno tú tienes que utilizar madera para calentarlo. Y en algunos casos utilizan hasta llantas de autos u otro tipo de combustibles. Entonces ya se imaginarán cómo estarán los pulmones de ese tipo de personas. Entonces, aquellas personas que en su trabajo van a estar expuestas a este tipo de humos también pueden desarrollar esta enfermedad. ¿Qué otro trabajo podría conllevar a inhalar humos? ¿Qué profesionales podrían estar propensos a esto? A ver, ¿qué se les ocurre? Los bomberos, profe. Ya, los bomberos. También hay un profesional que está con su pito todo el rato ahí en la esquina. ¿Quién podrá ser? El policía de tránsito. Ya, muy bien. Bueno, no sé cómo será el tránsito allá en Quillabamba, pero al menos acá en el Cusco, en el centro, la cantidad de carros y el humo que emanan estos es bastante. Y suficiente es dejar, por ejemplo, suficiente es estar un momento, un rato ahí parado para darse cuenta que el polvo rápidamente se impregna a la ropa y a la piel. Entonces los policías de tránsito y este tipo de profesionales, al estar prácticamente todo el día ahí parados y inhalando este humo, también pueden desarrollar esta enfermedad. ¿Ya? Como estamos viendo, esta enfermedad puede atacar a cualquier tipo de persona y también va a depender de su actividad laboral, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna, ¿no? Está bien, entonces continuemos. A ver, otro tipo de enfermedad podría ser por la contaminación atmosférica. Como factor causal de EPOC no se conoce bien con exactitud, y sin embargo se ha establecido correlación entre polución ambiental y frecuencia de aglutinaciones. Por ejemplo, ¿cuál será la ciudad más contaminada con humo que ustedes conozcan? O que hayan escuchado nombrar. ¿Cuál? Lima. Muy bien, en nuestro país pues, la más contaminada será Lima, tanto por los vehículos que emanan su gas como también las industrias que hay. Y también en el mundo, hablando del mundo, ya también será China. China también de las ciudades más contaminadas porque se dedica netamente a la industria. Entonces estamos viendo que otra causa de enfermedad podría ser la contaminación atmosférica. Ahora, infecciones. Las infecciones de la infancia pueden favorecer la aparición de EPOC en adultos. Se asocia a peor función pulmonar en la adolescencia y a mayor susceptibilidad al tabaco y a EPOC en la edad adulta. Pero de repente, a temprana edad, una persona, un niño, puede tener un cuadro de neumonía grave.
Esto a la larga pudo haber dañado sus pulmones y de repente no se ha podido recuperar adecuadamente. Y cuando esta persona ya crece, se hace más adulta, sus pulmones van a ser más débiles y por ende, de encontrarse con algún agente tóxico o algún tipo de estímulo, podría desarrollar más rápidamente la enfermedad, ¿de acuerdo? Eso se refiere con infecciones. Ahora también el nivel socioeconómico. ¿A qué nos referimos con nivel socioeconómico? ¿Qué será el nivel socioeconómico? ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Yo creo que sí saben. Nadie, o saben y no quieren decir, o son muy tímidas. Bueno, el socioeconómico se refiere a los estratos sociales, a lo que se refiere a personas pobres, muy pobres, de escasos recursos económicos, o población media y población, ¿cómo le llaman a este tipo de gente? Bueno, la población normal, ¿no? Eso se refiere a las clases sociales. En donde no dice que la prevalencia de EPOC se correlaciona inversamente con el nivel socioeconómico de un paciente. Mayor exposición a ambientes contaminados o malnutrición, alcoholismo, infecciones respiratorias o tabaquismo. Como también les mencionaba que de repente en algunas comunidades hay algunas personas que no pueden costearse un balón de gas o no tienen pueden conseguirse una cocina, entonces esas personas consumen sus alimentos cocinando con leña. Y ya les explicaba que el humo de la leña puede ser tóxico y causar esta enfermedad. Y también no solo eso, sino que también este tipo de personas no está totalmente abierto a entrar a un servicio, a tener buen servicio de salud. Por ende, generalmente suele estar en zonas contaminadas, tiene problemas de malnutrición o alcoholismo e infecciones respiratorias. ¿De acuerdo? Patogenia. Ya vamos a ver en esta ocasión cómo es que se empieza a desarrollar esta enfermedad en las personas. A ver, acá el principal enemigo que nos muestra es el humo de cigarrillo. Se distribuyen en una fase particulada y otra gaseosa. Las partículas de hidrocarburos aromáticos, nicotina, agua y alquitrán presentan gases nitrosamina y óxido de nitrógeno. Entonces estamos viendo que el humo del cigarrillo no solamente es humo, no solamente es ese polvo negro, sino también que vamos a encontrar otros tóxicos como son nicotina, alquitrán, agua, nitrosaminas, óxido de nitrógeno, que van a dañar y van a irritar la mucosa respiratoria. ¿Y esto en qué va a desencadenar? En una bronquitis crónica o bronquiolitis y en el famoso enfisema. Como ya les había mencionado, la bronquitis es la irritación de las vías respiratorias y el enfisema ya es el daño en los pulmones, en los bronquios de los pulmones, de las vías respiratorias. ¿De acuerdo? La anatomía patológica, en este tipo de personas van a tener van a tener alteradas las glándulas de las mucosas. También van a tener hiperplasia del músculo liso, secreciones intrabronquiales, inflamación y edema de pared bronquial. También en otro tipo de personas van a presentar, en la primera aprobación va a presentar acción tóxica del tabaco, infiltración de neutrófilos y linfocitos, metaplasia escamosa, bronquiolitis, atrofia de cartílagos y metaplasia de células calciformes. Metaplasia escamosa e infiltración inflamatoria crónica con predominio de neutrófilos y linfocitos. En cuanto a los alvéolos, van a tener una destrucción y en algunos casos reparación. Sin embargo, esto va a generar secuelas, generándose espacios alveolares. Entonces, como estamos viendo, el consumo de cigarrillos no solamente podría condicionar una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también que podría presentarse cuadros hasta de cáncer, ¿no? Como son los metaplasias, tanto en los alvéolos como en los bronquiolos pulmonares. Bueno, en la imagen todavía no carga.
Ya, muy bien. Me he dado cuenta que está lenta la diapositiva. Paso la diapositiva y demora en llegar en vuestras pantallas. Ya, se ve en todas sus pantallas, se ve el dibujito de imagen. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, acá con esta imagen se va a entender de mejor manera todo lo que he estado hablando acerca de el humo, los tóxicos, la irritación, bronquitis, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, dentro de nuestros pulmones hay tubitos, ya por donde tiene que circular el aire. Entonces, en una persona normal, vamos a observar un bronquio como en el lado izquierdo, totalmente abierto, con un orificio grande por donde fácilmente puede pasar y salir el aire. Sin embargo, una persona que tenga bronquitis, estábamos hablando de bronquitis como inflamación de las mucosas, se va a cerrar este luz. Se ve, ¿no es cierto?, como en el lado derecho de la imagen, si el agujero por donde podría pasar el aire es más pequeño. ¿Por qué? Porque justamente la pared interna de los bronquios se va a irritar, se va a inflamar. Y no solo eso, sino también va a presentar secreciones, las cuales hacen más pequeña la luz del bronquiolo. La luz se refiere al huequito por donde puede ingresar el aire o salir. Eso se refiere a luz. ¿Ya? Entonces estamos viendo que la luz de los bronquiolos se hace más pequeña en los casos de bronquitis. ¿Se entendió? O repito esa parte. A ver, señorita, ¿se entendió? Nancy. 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 No está Nancy. A ver, Eudicia. ¿Qué era bronquitis? ¿Qué hemos dicho que era bronquitis? ¿Se me escucha? ¿Me están escuchando o es que se me ha ido el internet? Señorita, ¿están ahí conmigo? Estamos llevando juntos la clase. Sí, profe. Ya, entonces ayúdeme. Hemos repetido como 5 o 6 veces el término de bronquitis. Entonces, ¿qué se refiere con bronquitis? ¿Qué hemos dicho que es la bronquitis? Es una inflamación, profesor, Ya, muy bien. ¿Una inflamación de qué? de los conductos bronquiales. Ya, muy bien. Hay que, por favor, tratar de usar el término mucosa. ¿Ya? La mucosa es toda la cubierta que tiene nuestros órganos de forma interna. ¿Ya? Por ejemplo, el interior de los bronquios, esa carnecita suavecita se llama mucosa. Muy bien, entonces estamos viendo que la bronquitis es la inflamación de la mucosa. La irritación, por ende, va a presentar inflamación y va a presentar también secreciones mucosas que hacen más pequeño el luz del bronquio. Bueno, seguimos. Fisiopatología. El trastorno fisiopatológico clave en EPOC puede ser irreversible y lentamente progresiva por un aumento de la RAU. Se ve la diapositiva. Y así se ve entonces. Estamos viendo que puede ser irreversible en muchos casos y debido a un trastorno fisiopatológico.
Entonces estamos viendo que va a haber una inflamación crónica por hipersecreción de la mucosa, hiperplasia e hipertrofia de glándulas bronquiales. También conllevando un estrechamiento inflamatorio de la luz bronquial y bronquiolar. También va a haber broncoconstricción, es decir, contracción e hiperplasia de la musculatura lisa parietal, con una hiperreactividad de los receptores HRV. Y por último, también va a tener disminución de la elasticidad, con la destrucción de las paredes alveolares y pérdida de fibras elásticas, con un incremento de la extensibilidad estática. Es decir, va a haber una disminución del flujo expiratorio máximo, FEM. Entonces estamos viendo que una persona cuando ya tenga esta enfermedad lo que va a presentar es una inflamación de los bronquios, va a presentar broncoconstricción, o sea que los bronquios se van a contraer, se van a hacer más pequeños, y también una disminución de la elasticidad. Es decir, cuando vayamos a inhalar nosotros en la respiración, nuestro pulmón no va a poder inflarse lo suficiente para que pueda entrar una mayor cantidad de aire. ¿De acuerdo? Bueno, como dato fisiopatológico más importante de la LSFA, tenemos que va a haber una limitación en la expiración, es decir, una hipersufluxación pulmonar, disminuyendo el ritmo cardíaco y el aumento de la VR y de la CPT. Entonces estamos viendo que va a haber dificultad también en la expiración al momento de botar el aire. ¿Con qué estudios podemos analizar esto? Con la espirometría estática y dinámica, la pleistomografía y la dilución con helio. La espirometría nada más es una prueba para saber cuánto de aire puede inhalar una persona y con qué fuerza lo exhala. ¿Ya? Eso mide la espirometría. Fisiopatología, entonces, obviamente, si nosotros vamos a tener un poco flujo aéreo ingresando a nuestro cuerpo, vamos a tener hipoxia o hipoxemia, que es un desequilibrio de intercambio gaseoso por estrechamiento de las vías aéreas, un aumento de Raum, pérdida de elasticidad y vasoconstricción hipóxica, generando hipertensión pulmonar, hipercapnia, fase avanzada por hipoventilación alveolar, puede haber cortocircuito que afecta más de la difusión de gases, e hipertensión pulmonar, hipertrofia de los venas derechas y arterias derechas, y por ende puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Y entonces acá, para resumir, es mejor la diapositiva para que no se mareen con los términos. Hipoxemia se refiere a que la persona no llega a ingresar suficiente oxígeno a su cuerpo. Obviamente, si la persona no respira bien, respira poco, también como consecuencia va a ser que el oxígeno llegue en baja concentración a sus células y a sus demás órganos. Y ahí la hipercapnia no es más que la agitación. Ya es el término médico a agitación. Las personas se van a sentir más agitadas. Claro, si la persona también tiene poco oxígeno, la persona se siente asfixiada, va a querer tratar de respirar con mayor frecuencia para compensar la falta de aire. Y por último va a haber una hipertensión pulmonar, que es el aumento de la presión en los vasos sanguíneos pulmonares. Eso debido al aire que no puede, el intercambio gaseoso que no puede ocurrir. Nosotros, ¿cómo podemos determinar que una persona está hipóxica, señoritas? ¿Cómo podríamos saber que una persona le está faltando oxígeno? ¿Cómo podríamos saber nosotros si una persona se está asfixiando? A ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes aguantan la respiración por mucho tiempo? ¿De qué color se pone vuestra piel? Roja, profe. Ya, después.
Ya, muy bien. Eso llamamos. Y ya se me dio el término, ya me han hecho olvidar ya. ¿Qué les iba a decir? Se llama cianosis, ¿ya? Como ustedes mismas están dando la respuesta. Cuando una persona va a tener hipoxia, o sea, va a tener poco oxígeno en la sangre, sus articulaciones se van a empezar a poner, perdón, sus extremidades se van a poner azules, empezando con los dedos de la mano, los dedos de los pies, y también puede llegar a pasar en la lengua o en los labios. Por eso no sé si habrán visto que las personas que son fumadoras tienen los labios morados. A ver si tratan de percatarse que las personas fumadoras crónicas tienen los labios morados. ¿Esto por qué? Porque ya no llega suficiente oxígeno a esas zonas sensibles. Y la característica para determinar que una persona está con hipoxia es la coloración azul en sus extremidades. Ya, y en los labios. ¿Se entendió lo de la hipoxia? ¿Me captaron de la hipoxia o le pongo otro ejemplo? Ni sí ni no, no me dicen si sí o no. ¿He entendido acerca de la hipoxia? ¿A qué se refiere? Nadie me quiere responder. Bueno, espero que se haya captado y se haya entendido. Hipercapnia es el término que hemos dicho. Hemos dicho que ese término se refiere a la mayor frecuencia de respiración. En otras palabras, cuando la persona está agitada, ¿no? Está que respira cada rato. Eso llamamos hipercapnia. Entonces, ¿cuáles son los pasos o las etapas de un EPOC? En la etapa 0, vamos a ver que la persona va a presentar tos y expectoración crónica. ¿Ya? Su espirometría es normal, es decir, la fuerza con que bota el aire es normal. Cuando ya avanza a etapa 1 o EPOC leve, puede haber o no tos con expiración crónica. Sin embargo, la ventilación que va a realizar, o sea, la fuerza de respiración, ya se va a encontrar disminuida. Y del mismo modo, en etapa 2, 3 y 4, cada vez con mayor frecuencia va a tener menos fuerza para respirar y menos fuerza para expulsar el aire. ¿De acuerdo? En el último caso, en la hipoxia severa, ya vamos a ver una insuficiencia respiratoria crónica. Clínica, diagnóstico y complicaciones, pronóstico y tratamiento. En cuanto a la clínica, ya lo más característico que van a presentar estos tipos de pacientes es disnea, tos y expectoración. Estamos viendo que hay dos factores que se repiten a cada rato, tos y expectoración. Y la disnea se refiere a la dificultad para respirar, siente una dificultad respiratoria. Sin embargo, la disnea es un síntoma difícil de valorar. ¿De acuerdo? No podemos saber exactamente. Solo nos dice la clínica 0, 1, 2, 3 y 4. En la clínica, ¿cómo podríamos saber si una persona está disnéica? Es con el ejemplo de subir escaleras. Y a ver, yo les pregunto, una persona que va a subir las escaleras y tiene problemas para respirar, ¿le va a tomar tiempo o sería normal en subir escaleras o gradas en un edificio? A ver si les vuelvo a repetir la pregunta. Ya de otra forma se les voy a poner. A una persona, si le hace subir unas escaleras al segundo piso, ¿ya? Para una persona con disnea, es decir, tiene dificultad para respirar, ¿cuán sencillo le resultará subir las escaleras? ¿Va a ser fácil, difícil o muy difícil? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. ¿Ya? A eso se refiere con la
con la valoración 0, 1, 2, 3 y 4, donde 0 es donde la persona puede subir sin mayor dificultad. 1 tiene ligera molestia, 2 le cuesta subir las gradas, 3 se agita, tiene que agarrarse para subir las gradas, y 4 no puede subir las escaleras. ¿Ya? Eso se refiere a la valoración clínica, donde 0 es menor y 4 es la peor complicación. La tos suele ser, primero pues suele ser sintomática, intermitente y luego persistente. Es decir, primero puede empezar tosiendo una vez al día, a los días en contadas ocasiones, en pocas veces. Sin embargo, con el pasar del tiempo se va a hacer crónico, es decir, la persona no va a dejar de toser, ¿ya? Va a tener esa tos persistentemente por varios días, semanas y hasta años. Expectoración. Va a haber una mayor hipersecreción bronquial. Generalmente se aproxima en la mañana. Entonces, ¿esto por qué sucede? Puesto que el organismo trata de limpiar los pulmones por medio de la flema. Con la flema quiere limpiar todo ese humo que se encuentra en los bronquios, y es por eso que va a estar a cada rato produciendo moco, y eso le obliga a la persona a estar expectorando, es decir, botando flema a cada rato. Algunas agudizaciones de EPOC agravan los síntomas. También puede presentarse dolor torácico, respiración sibilante, que no necesariamente puede ser de EPOC, pero también se puede presentar. También va a haber cefalea matutina, y en el EPOC avanzado se va a presentar la hipercapnia, ¿no? Que hemos dicho que era la fatiga. Entonces, ¿se entendió esto de las clínicas? Aquellas manifestaciones que van a presentar las personas con EPOC. Señoritas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señoritas, con respecto a la expectoración, a la tos o la disnea? Ya, muy bien, entonces podemos continuar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué signos vamos a poder encontrar en una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Aunque es muy poco específica, cuando una persona tiene esta obstrucción de sus pulmones de forma avanzada, va a tener una expiración prolongada. Es decir, la persona va a tender a suspirar más, va a botar con mayor frecuencia el aire. Además que el tórax se va a encontrar tenso, va a presentarse timpanismo, ruidos respiratorios y cardíacos apagados. Es decir, si una persona en sus pulmones va a tener bastante flema, va a tener algún tipo de irritación, al escuchársele se le va a escuchar como ronquidos, ya como un ronroneo. Esto ya puede ser causa de que la persona ya está en un cuadro avanzado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También va a presentar estorbes crepitantes, roncos, como les decía, no ronquidos, y va a tener que presentar posturas para aliviar la disnea. Es decir, va a tratar de estirarse, va a tratar de hacer estiramientos, va a querer hacer inspiraciones más forzadas, y también va a presentar la que es cianosis. Justamente les decía, ¿qué hemos dicho que era cianosis? Señoritas, hace poco les mencioné que era la cianosis. Muy bien, estamos viendo, ¿no? Muy bien. Cuando la coloración de la piel se torna azulada. ¿Esto debido a qué?
a que no llega suficiente oxígeno a las partes más alejadas de nuestro cuerpo, como son los dedos, como son les había mencionado la lengua y en muchos casos también los labios. Entonces, a una persona que ya presente estos síntomas, lo más seguro es que ya esté teniendo un cuadro grave de hipoxia, es decir, falta de oxígeno en sus extremidades y en sus partes más distales. Algunos datos o algunas pruebas de laboratorio o exámenes clínicos que también se les puede hacer es ver la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ver también hepatomegalia, edemas periféricos y también podríamos revisar la hipertensión pulmonar. Esto ya podría ser realizado ya en establecimientos de salud, como parte de llevar un mejor diagnóstico a la persona con esa patología. ¿De acuerdo? Ahora, en la clínica, ¿qué vamos a observar? Hay dos tipos de rasgos que vamos a ver: el enfisematoso y el bronquítico. Según rasgos clínicos y funcionales y radiológicos podemos ver que va a haber dos tipos de personas, ¿ya? Y el primero del tipo A vamos a ver que se va a presentar una contextura delgada. Vamos a llamar soplador rosado no cianótico. Bueno, soplador rosado se va a referir a que no tiene esa coloración azul cianótica que hemos estado mencionando. Si bien es cierto, tiene la dificultad para respirar, tiene ese malestar general, no va a presentar todavía la cianosis. Por eso llamamos soplador rosado. Y generalmente tiene una contextura delgada. Ahora, ya. Ahora, estamos viendo el otro tipo, al bronquítico. A diferencia del otro tipo de persona, este va a ser obeso. ¿Ya? Y ya también va a ser de color azul, cianótico. Estamos viendo entonces dos tipos de personas, las rosadas y las azules. Rosadas porque, bueno, tienen coloración normal, no hay problema. Y las azules porque ya tienen cuadros de hipoxia, son personas cianóticas. Ahora, con respecto a su sintomatología principal, la del tipo A va a presentar disnea importante. O sea, ya nos referíamos a ese malestar, ¿no? De respirar. También va a tener tos y expectoración escasa. Todavía no es considerable su irritación en la mucosa pulmonar. A diferencia de la del tipo B, donde ya presenta una tos y una expectoración abundante. Y la disnea ya también es leve. Ya estamos viendo, ¿no es cierto? En el tipo B ya se complica un poco más la situación del paciente y va a presentar una mayor frecuencia de tos y una mayor expectoración. Es decir, va a tener más flemas. Ahora, con respecto a la gasometría arterial, esto ya es una prueba de laboratorio que la manda a hacer el médico. Ahí se va a determinar el grado de hipoxia. Y como ya estábamos mencionando, los pacientes de tipo A presentan una hipoxia ligera. Solo tienen dificultad para respirar. Sin embargo, también pueden llegar a complicarse. Pueden llegar a hipoxia de 3 cruces y también la hipercapnia. Ahora, la del tipo B ya habíamos mencionado que son personas cianóticas. Entonces aquí estamos hablando de cuadros graves de hipoxia. Y eso mismo nos dice acá, y ese mismo resultado debe apreciarse en la gasometría. Es decir, va a haber una hipoxia severa y también hipercapnia. Recordemos, hipercapnia es el aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Ya? La persona va a estar más agitada. Ahora, con respecto al hematocrito, eso nos va a medir la concentración de glóbulos rojos que nosotros tenemos en nuestra sangre. Puede producirse policitemia ocasional y sin embargo en el paciente bronquítico va a presentarse una policitemia frecuente. Ahora, ¿qué es la policitemia? Nosotros en nuestra circulación sanguínea tenemos un número determinado de glóbulos rojos, ya una cantidad normal. Sin embargo, estas personas al tener poco oxígeno en sangre o al tener dificultad respiratoria, obliga a que el cuerpo vaya a desarrollar más glóbulos rojos. ¿Con qué? Con el fin de poder captar más oxígeno. Entonces, ¿a qué se refiere con policitemia ocasional? Va a ser en aquellas personas que en pocas
en pocas ocasiones va a presentar un aumento de sus glóbulos rojos. Y en cambio la policitema frecuente va a ser aquellas personas donde ya tienen un marcado incremento de los glóbulos rojos. Acá yo les voy a poner un ejemplo interesante. Les hago una pregunta, a ver. ¿Quién tendrá más glóbulos rojos en la sangre? ¿Una persona de la altura o una persona de la costa? ¿Qué dijo, profe? Ya les repito. ¿Quién tendrá mayor glóbulos rojos en su sangre? ¿Una persona de la costa o una persona de la altura? Ya, esas personas van a tener mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Sin embargo, esa se llama policitemia. El aumento de glóbulos rojos en sangre llamamos policitemia. Ya, y esto de las regiones según la altura es ya de causas naturales, ¿no es cierto? Es solamente el acostumbramiento de cada persona según el medio en que se encuentre. Y es reversible y es natural. Por ejemplo, si una persona de la altura baja a la costa, en una semana también sus glóbulos rojos van a disminuir en cantidad. Ahora, si una persona de la costa sube la sierra, ¿aumentará sus glóbulos rojos? Simple, porque el cuerpo se va a dar cuenta que tiene suficiente oxígeno y dice, ¿para qué tengo tantos glóbulos rojos? Con poco me basta y sobra, porque ustedes saben que a nivel del mar hay más oxígeno. ¿Ya? Y el cuerpo también, el cuerpo es inteligente, el cuerpo se da cuenta y lo interpreta. Así. Y va a bajar sus niveles de glóbulos rojos. Nuestros glóbulos rojos no viven para siempre, nuestros glóbulos rojos nacen y mueren. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuál es el órgano encargado de eliminar los glóbulos rojos? Nosotros tenemos un órgano que se encarga de eliminar los glóbulos rojos. ¿Saben cuál será? A ver, señoritas. Porque debe haber un órgano encargado de eliminar los glóbulos rojos viejos para que los nuevos puedan desarrollarse y tengan espacio suficiente para crecer. Aprovechando la pregunta de vuestra compañera. ¿O ustedes creen que nuestros glóbulos rojos deberían vivir desde que nacemos hasta que morimos? A ver, ¿quién me comenta? ¿Los glóbulos rojos tienen un ciclo de vida o no tienen ciclo de vida? Sí, profe, sí. Ya, muy bien. Entonces, nuestros glóbulos rojos cuando llegan a cierta edad, el cuerpo tiene que eliminarlos, tiene que deshacerse de ellos. Y el órgano que se encarga de hacerlo es el vaso. ¿Ustedes sabían para qué servía el vaso o no? Es un órgano prácticamente olvidado que tenemos en nuestro cuerpo. Sin embargo, cumple una función importante. ¿Sabían que el vaso era el encargado de eliminar los glóbulos rojos viejos? Estamos, profe. El vaso es el órgano encargado de eliminar los glóbulos rojos viejos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace? Es como un pequeño filtro. Así como el riñón les mencionaba que es un filtro, del mismo modo el vaso es un filtro de glóbulos rojos, donde atrapa y destruye a los glóbulos rojos ya más viejitos, y a la vista son más deformes. Entonces, el vaso se encarga de eliminarlos y da lugar a que los glóbulos rojos más jóvenes puedan desenvolverse mejor. Entonces, en una persona que baja de la altura a la costa, simplemente su vaso va a eliminar los glóbulos rojos excedentes y también va a hacer que no se genere muchos glóbulos rojos también, aparte de eso. Ahora, caso contrario, va a pasar cuando una persona de la costa sube la altura, donde se va a incrementar sus glóbulos rojos. ¿Ya? Y yo les pregunto, si una persona de la altura baja y se mantiene un buen tiempo en la costa,
al subir a la altura le chocará a la altura. Sí, ¿no es cierto? Por más que sea de Puno, sea de Cusco o Cerro de Pasco, si ha bajado a la costa y ha estado siquiera un mes, cuando vuelva a subir a su, de nuevo a su tierra o a su lugar de origen, le va a costar adaptarse. Por más que sea de la zona, le va a costar adaptarse. Esto debido a estos cambios de altura y a la concentración de glóbulos rojos. Bueno, entonces volviendo al tema, eso nos referíamos con policitemia. Ahora, las personas que tienen este tipo de enfermedades donde el pulmón se encuentra obstruido, va a tener la misma sensación de que una persona subiría a la altura. Le va a generar una falta de aire. Y el cuerpo, ¿cómo compensa eso? Generando más glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Se entiende la relación, no es cierto? Como una persona sube a la altura y con la falta de aire, ¿se entiende, no es cierto? Muy bien, entonces continuamos con el tema. Hablamos de elasticidad pulmonar. En cuanto a la persona de tipo A, la elasticidad pulmonar va a estar disminuida. Es decir, los pulmones van a tener una mayor dificultad al expandirse y al contraerse. Ya eso debido a, como mencionábamos, ¿no? A las sustancias tóxicas que pueden retenerse en los alveolos o en los bronquiolos, haciéndolo menos elástico. A diferencia que de un tipo B, su elasticidad pulmonar ya es normal. La capacidad de LCO es disminuida, en tanto en paciente tipo A, y en el B también es normal. Ahora, al electrocardiograma vamos a ver, bueno, esas ya son más pruebas, ¿no? Más especializadas, ¿no? En el electrocardiograma se va a ver un bajo voltaje en el grado QRS, a diferencia que en el paciente tipo B va a presentar una hipertrofia del a nivel del quinto nervio. Ya, de acuerdo. Bueno, acá en la imagen, bueno, no somos médicos, pero vamos a observar cómo es un pulmón sano. Un pulmón sano se va a ver totalmente negrito, ¿ya? Cuando está así negrito quiere decir que está limpio, por decirlo así. Sin embargo, miren cómo está un paciente que ya tiene esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué color están sus pulmones? ¿Cómo lo podemos ver? ¿No es cierto? Parece que habría algodón adentro, ¿no es cierto? Así, de ese mismo modo, se encuentran los pulmones de las personas fumadoras, ¿ya? O las personas que están expuestas a este tipo de contaminantes. Donde esa nubosidad, como telaraña, ya son los bronquiolos que están siendo, tiene un término, se están calcificando, podríamos decirlo. Es decir, se están volviéndose rígidos. ¿De acuerdo? Y estamos viendo la diferencia, ¿no? Un pulmón sano con la diferencia de un pulmón de un paciente con EPA. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Alguna consulta con respecto a los EPOC? Y entonces continuamos con las diapositivas. Enfisema pulmonar. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que el enfisema pulmonar ya es el daño de los bronquiolos. Es decir, que el pulmón se encuentra dañado, se encuentra lesionado. ¿De acuerdo? Bueno, como les decía, no somos médicos para poder ver bajo una placa, pero espero que se entienda. Donde en el medio de los pulmones está ese blanquito, que ya es el deterioro de los bronquios. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar a un paciente con esta enfermedad, con esta patología? ¿Ya? Primero tenemos que evaluar su historia clínica. Como les había mencionado a un inicio, siempre que vayan a tener un paciente en su farmacia o botica, lo primero que tienen que hacer es hacerle una historia clínica. Ver sus antecedentes, su estilo de vida y sus diferentes hábitos diarios. Por ejemplo,
¿Cuál sería pues, su primera pregunta que le haría a un paciente que tiene cianosis, por ejemplo, en sus labios? A ver, ¿qué le preguntaría? Si ustedes ven un paciente que tiene cianosis en sus labios, sus dedos de los uñas están azules, ¿qué le preguntarían con respecto a lo que hemos estado viendo y hemos estado revisando? ¿Nadie? No sé, no me han captado las anteriores diapositivas. Caroli, Caroli Cruz, respóndeme. ¿Qué sería lo primero que le preguntaría a un paciente con, con estos signos en su cuerpo? A ver, te repito la pregunta. ¿Cuál sería la primera pregunta que le harías a una persona que ingresa con signos de cianosis en sus labios o en sus dedos, en las manos, en las uñas de sus manos? Si estamos tratando de casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A veces, profe, tiene la tos frecuente, como dice. Ya, pero, ¿qué le preguntarían, pues? Viene una persona y le dice que, mire, tengo los labios y las manos azules. ¿Por qué será, señorita? ¿Por qué será tendrá esa coloración primero? A ver, díganme, con todo lo que hemos estado revisando. Uno puede ser por el clima, de repente muy frígido, pues. Ya, pero estamos hablando ahorita de EPOG. Si bien el frío tiene razón, puede ser condicionante, pero con respecto a nuestro tema de hoy, si es una señora ama de casa, preguntaremos, ¿no? Señora, ¿usted cocina a leña? O si es un señor, disculpe, ¿usted es fumador? Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que los principales factores de riesgo de este tipo de personas son aquellas que están expuestas a estos humos. O de repente será una persona que está en una ladrillera, o que trabaja en un horno, o es un señor que está en una zona con bastante congestión de carros. Estamos viendo que el principal factor de riesgo para este tipo de enfermedades es el humo, ya sea de cigarro, ya sea de los automóviles, del medio ambiente, de su trabajo laboral. Estamos viendo eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos refiriendo a este tipo de enfermedades, tenemos que primero descartar estos factores antes de llegar a una conclusión más profunda. Incluso no necesariamente tenemos que preguntarle, ¿no es cierto? Tal vez como oler a la persona podemos darnos cuenta si es una fumadora o no. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener bien en cuenta esto cuando nosotros tengamos pacientes. Primero, cuando hemos empezado el curso, la primera clase que hemos hecho ha sido anamnesis, historia clínica, saber los antecedentes familiares de las personas. Entonces, todos estos factores tenemos que saber preguntar para poder llevar un correcto diagnóstico. Si yo no diagnostico bien la enfermedad, ¿qué cosa voy a tratar? ¿Ya? Entonces, ya estamos viendo entonces en estos casos
que, por ejemplo, si una persona cianótica viene, podría ser porque primero ya está teniendo de cajón falta de oxígeno en su cuerpo. Ya podría ser deberse a una intoxicación, como dice su compañera, por el frío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que llevamos excavando más en la historia clínica del paciente, podemos también saber la causa de su enfermedad. ¿Ya? Eso es lo más simple, solamente con las preguntas, la anamnesis. Ahora, segundo, para eso va a existir lo que son los equipos, para determinar la fuerza pulmonar, que es el espirómetro. ¿Ves? Es un equipito que está, ahí está en la imagen, donde la persona tiene que soplar por ahí, tiene que soplar con todas sus fuerzas, y el equipo va a medir la fuerza con la que está botando el aire. ¿Ya? Eso ya son pruebas que se hacen generalmente en los establecimientos de salud, en los hospitales. Otras pruebas complementarias a esto podrían ser los diagnósticos por imágenes, podría ser por radiografías, como vamos viendo en las otras imágenes. Como estamos viendo también en este tipo de pacientes, se va a presentar un EPOC leve cuando el espirómetro es de 60 a 79%, cuando el espirómetro va a marcar una fuerza de respiración de un 50-65%, y en el EPOC severo cuando ya la fuerza es menor a un 51%. ¿Ya? Otra forma de diagnóstico, como hemos visto, son las imágenes, donde se tiene que, bueno, el médico se encarga de eso, revisar la condición en que se encuentran los pulmones. Si es que tienen, si es que van a presentar ya las congestiones, si van a presentar ya complicaciones graves, medianas o avanzadas. Otra forma de diagnóstico podrían ser los electrocardiogramas. Y otro también serían los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Poliglobulia, ya habíamos dicho que es los glóbulos rojos, en qué cantidad se encuentran. Y también si un hematocrito es mayor al 60%. Pruebas químicas de glucosa, urea, creatinina, etc. Y otras hormonales puede ser hiponatremia, hipopotasemia, y dosaje de alfa-1, antitripsina sérica. ¿Ya? Ahora, diagnóstico diferencial también. También hay que revisar, bueno, tendríamos que ver si el paciente tiene otras complicaciones de fondo. Por ejemplo, si es un paciente asmático crónico, si tiene bronquiectasias, cardiopatías crónicas, fallos en el pulmón, en el corazón, como válvula mitral, antecedentes de tener infartos, etc. O también síndromes de apnea, estenosis de las vías aéreas superiores. Estenosis va a ser cuando se vuelven duros las vías respiratorias, ¿ya? Estenosis es cuando se vuelve duro todos los tejidos de las vías respiratorias. Ahora, el pronóstico va a depender del grado a la cual la persona está expuesta en su trabajo, o en el ambiente, o a lo que consume, ¿ya? También va a depender de la edad avanzada, de la magnitud de la hipertensión pulmonar, la presencia de hipercapnia, y en algunos casos, bueno, eso va a ser más que nada de pruebas de laboratorio, como son el cálculo del índice de Bode, ya la frecuencia respiratoria y la distancia de caminar, cuánto tiempo puede caminar la persona antes de agitarse, la disnea, ¿no? Como les había mencionado, subiendo escaleras. Bueno, eso es acá lo que a la que nosotros nos importa más, el tratamiento. Cuando nosotros ya hayamos determinado que una persona tiene problemas para respirar, o ya venga de un establecimiento de salud con el diagnóstico ya establecido, lo primero que se tiene que hacer es, como todas las enfermedades que hemos visto, mejorar el estilo de vida. Lo que tiene que hacer la persona, si es fumador, disminuye el consumo de cigarros. Eso en la práctica se va a dar cuenta que es muy difícil. Una persona fumadora es muy difícil que deje los cigarrillos. Lo único que podría hacer de repente es bajar la cantidad de consumo de estos. Si una persona al día consume 10 a 20 cigarrillos, bueno, de repente primero incitarle a que baje la dosis, que ya no sean 10 como decimos, ¿no? Que sean 4,
5, 4, 3, 1 por día, de repente hasta que ya deje de consumirlos. Y eso con respecto si es un fumador. Ahora, si es una persona que tiene su cocina a leña, ¿qué le podrían recomendar a ustedes, señoritas? A ver, ¿qué le recomendarían a una persona que tiene cocina a leña? De que ya no cocine en la cocina, ¿no? A fuego. Ya, pero ¿y dónde va a cocinar? ¿Dónde cocinaría la persona? A gas. Que tenga su chimenea, pues, profe, así como dicen que ahora ya lo hacen las cocinas. Uno, ¿no? Y el humo. Perfecto. Como dice su compañía, primero, de repente moverla, si tiene ya la capacidad económica de poder adquirir una cocinita, bueno, modernizarse pues, ¿no? Decirle que los beneficios que puede que va a llevar esto, y si no puede hacerlo, de repente moverlo a otro lugar de la casa. Ahora, si tiene el apoyo de familiares, de personas más jóvenes, como lo mencionabas, Nancy, lo que podría hacer es implementar una chimenea, ¿ya? Donde el humo salga al exterior y no se quede en el ambiente. ¿Para qué? Para que la persona esté menos expuesta a este contaminante. ¿De acuerdo? Y si fuera una persona, como hemos dicho, un policía de tránsito que está ahí en las calles, ¿qué recomendación le podrían dar? ¿Cómo puede volver a repetir? ¿Qué indicación le daría a una persona, como hemos dicho, a un policía de tránsito que está en las calles ahí en contacto con el humo de los autos? Bueno, lamentablemente ese tipo de personas no... ¿Sí? ¿Sí? Dime. Ponerse mascarilla o algo. Muy bien, ¿no es cierto? Pero lamentablemente a esa persona no podemos decir que deje su trabajo, pues, porque esa es su profesión. La recomendación que podríamos darle es que primero consuma bastante agua. ¿Para qué? Porque el humo no se quede en sus vías respiratorias, no se quede en la garganta, sino va hacia el estómago y por último se desecha en las heces. Y como segunda indicación, el uso de mascarillas. Bueno, ahora obligatoriamente todos tenemos que usar las mascarillas en la calle, ¿no es cierto? Pero posterior a esta pandemia o más antes, la indicación hubiera sido mejor utilizar este tipo de mascarillas, puesto que van a filtrar el humo y se va a quedar ahí en esa telita. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estamos viendo que primero tenemos que cambiar el agente que esté causando la enfermedad. Digamos que ver la forma de adaptar el estilo de vida de una persona para ser la más sana. Otra indicación que se nos da es la inmunización, ¿ya? Con la vacuna antigripal. ¿Esto para qué? Para prevenir a la persona de tener cuadros infecciosos respiratorios. Imagínense, una persona que ya tiene problemas en los pulmones, es decir, tiene los pulmones obstruidos, con una bronquitis o algún tipo de resfrío, ¿se complicará su situación, sí o no? Sí. ¿No es cierto? Entonces ese tipo de personas hay que preferiblemente indicarles que consigan o que se puedan hacer una vacuna, especialmente en las abuelitas mayores que todavía cocinan a humo, sería recomendable que se vacunen contra la neumonía y contra la influenza, ¿no es cierto? La vacuna antigripal es de la influencia. Ahora, aparte de las indicaciones, podemos darle o brindar tratamiento farmacológico. Primero sería con broncodilatadores, ¿ya? Obviamente, si la persona en este tipo de enfermedad tiene los bronquios cerrados, tiene los broncos un poco apretados, lo que tenemos que dar es un medicamento que les abra estos bronquios. ¿Para qué? Para que el aire pueda fluir correctamente hacia los alveolos. Entonces, estamos viendo que en personas con la enfermedad leve o moderada, se le va a dar antagonistas beta 2 adrenérgicos, inhalados de absorción corta a corta demanda, ¿ya? Y los anticolinérgicos inhalados, mejor dicho, y los otros serían anticolinérgicos inhalados, como son el hipatropio y el tiotropio. ¿Qué ejemplos de broncodilatadores ustedes conocen? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que utilizan los asmáticos para abrir sus bronquios?
Ya, muy bien, ese es. ¿Qué más? ¿Algún otro más? Tenemos el salbutamol, tenemos el salmeterol también, ¿no es cierto? Que vamos a verlo en pacientes asmáticos. Ya, los agonistas beta 2 adrenérgicos van a ser útiles. Entre ellos tenemos como ejemplo el atenolol. No sé si habrán escuchado hablar del atenolol. El bisoprostol. Generalmente estos medicamentos se utilizan como antihipertensivos, pero sin embargo también tienen un efecto de relajar la pared de los bronquios y dilatarlos. ¿Ya? Anticolinérgicos inhalatorios hemos visto que son el bromodipatropio, también puede estar acá metido lo que es el salbutamol, el salmeterol y también la teofilina para ayudar a este tipo de pacientes. Otro también sería el uso de corticoides. Sin embargo, saben que el uso de corticoides a la larga puede traer diferentes problemas, diferentes complicaciones. ¿Ya? Ahora, eso era con respecto a pacientes que todavía estaban estables, donde todavía tenían una adecuada ventilación, una adecuada respiración. Ahora, ¿qué pasará con los pacientes que son ya un poco más graves? Sí, de igual manera se tienen que utilizar los broncodilatadores. Siempre hemos llegado a utilizar los broncodilatadores. Sin embargo, ¿cuáles serían? A este tipo de pacientes se les tiene que agregar algo más. Ya se les va a agregar los corticosteroides. Ya y más aún de forma inhalatoria. Y también tenemos que ver, se le va a ir tanteando al paciente algunas otras alternativas. De repente ya no por inhalación, sino puede ser por vía oral. Eso va a ser dependiendo de cada paciente. Algunos pacientes van a requerir una mayor dosis, y sin embargo otros van a requerir una menor dosis, ya dosis bajas. ¿Qué ejemplos de corticosteroides tenemos en el mercado? Que ustedes conozcan. ¿Algún corticosteroide que conozcan? Hay uno que ya les había mencionado, que se inyectan, para todos se inyectan ese corticosteroide, junto con la dexametasona. Ya le dije ya, con el diclofenaco. La La betametasona. betametasona, dexametasona. Sin embargo, generalmente para este tipo de pacientes van a utilizar lo que es la prednisona. ¿Ya? O sea, adicionado a los broncodilatadores que hemos visto anteriormente, esos inhaladores como son el salbutamol, salmeterol, bromonodipatropio, etc. Los pacientes crónicos o graves se les va a adicionar un medicamento más, los corticosteroides. ¿Y cuál generalmente? La hidrocortisona. Si no la hidrocortisona, la prednisona, por favor. ¿Ya? La prednisona. Y tampoco es que haya una dosis establecida. A cada paciente va a tener una dosis individualizada. Algunos van a querer requerir pequeñas concentraciones. Puede ser desde los 10 miligramos a pacientes más complicados que van a necesitar prednisona de 50 miligramos. ¿Ya? Eso va a depender netamente de cada persona y cómo es su evolución. Ahora, lo que también se puede practicar es la oxigenoterapia domiciliaria. Eso ya va a ser en casos ya donde la persona tenga que respirar, no pueda respirar por su propia cuenta, o mejor dicho, su respiración no sea suficiente para su correcto funcionamiento del organismo. Ya esas personas van a requerir su balón de oxígeno a la mano. ¿Cuál era el equipito que se usa para medir el oxígeno? Ahora que está de moda que todos se ponen en su dedito para ver. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Entonces, eso lo que va a medir es la saturación de oxígeno. ¿Por encima de qué valor tiene que estar? ¿Cuál es el valor normal del saturómetro? Del oxímetro.
No lo recuerdan para yo poder explicarles, si no, en todo caso. 98, Mm, ajá, 95 a 100, profesor. ya muy bien. Ya de 95 a 100. Entonces, aquellas personas que tengan un valor debajo de 95, quiere decir que posiblemente van a requerir terapia de oxígeno. Sin embargo, acá hay un paréntesis en eso del oxímetro. ¿Ya? Ese valor está bien para personas de la costa o de lugares donde hay buena cantidad de concentración de oxígeno. ¿Será lo mismo la saturación de oxígeno de una persona de la altura con alguien de la costa? Les vuelvo a preguntar, señorita. Entonces, ¿será igual la saturación de una persona de la costa, que se encuentra a nivel del mar, con la saturación de una persona que esté en Cerro de Pasco, por ejemplo, donde es ya la zona más alta? No, profe, siempre hay algo de diferencia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en la altura pues, hay menos oxígeno. Y eso a la larga va a traer que la saturación también baje. Solo en esos casos, ojo, ¿no? En los casos de la altura, podríamos determinar que cuando esté los niveles de oxígeno deberían ser de 92 para arriba. ¿De acuerdo? Ya no necesariamente 95. Incluso se tolera hasta 90%, dependiendo de las zonas más altas. ¿Ya? Pero por lo general, la saturación en las personas de altura es de 92 para arriba. Ojo, no siempre, también va a haber personas que van a saturar 98, 90, sí, 98. Eso tiene un perfecto sistema respiratorio. Sin embargo, también tenemos que considerar, como les decía, eso. Una baja saturación puede ser producto también del ambiente, de la atmósfera. Ya, pero siempre, eso sí, una persona que esté saturando por el 90% de saturación ya es peligroso, es riesgoso. Y lo más probable es que vayan a necesitar terapia, oxigenoterapia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, también nos habla de la rehabilitación pulmonar. Bueno, rehabilitación pulmonar, ¿a qué se referirá? Ya, bueno, les voy comentando. La rehabilitación pulmonar son ejercicios para mejorar el funcionamiento del pulmón. Y generalmente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los médicos indican. Simplemente es inflar globitos. Ustedes saben que para inflar un globo necesitan fuerza, ¿no es cierto? Necesitan poner bastante fuerza, y eso sí es que el globo es duro, es nuevo. Del mismo modo, este ejercicio se practica a este tipo de personas. ¿Para qué? Para que al hacer ese esfuerzo de querer inflar el globo, también puedan inflar mejor sus pulmones. Eso con la finalidad de abrir los bronquios de mejor manera. Entonces, puede ser soplando globos, soplando botellas, pero siempre va a ser ejercicios de respiración. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Con el de abrir los bronquios y mejorar así el flujo aéreo y el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto de la rehabilitación pulmonar? Sí, profe. Ya. Estamos viendo que en todas las enfermedades, ¿no? En todos los casos, siempre va a ser recomendable algún tipo de actividad física. Tratamiento quirúrgico ya va a ser en casos ya más complicados, donde el paciente ya tiene los bronquios bastante inutilizados y en algunas ocasiones va a ser necesaria la cirugía y poder sacarlos estos. Antiinflamatorios. Uso de corticoides inhalados, ¿no? Algunos corticoides por vía inhalatoria, ¿cuáles son? La beclometasona, la budesonida y la fluticasona. ¿Ya? Estos van a ser corticoides que van a ayudar a desinflamar la mucosa de los bronquios. ¿Qué habíamos dicho que era la bronquitis? Inflamación de los bronquios. Inflamación en los pulmones, profe. Inflamación de los bronquios. Ya, de los bronquios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Un desinflamante. En este caso, ¿cuáles son los corticoides inhalados? Beclometasona, budesonida, fluticasona.
Bueno, acá vamos a ver, no sé si está acá. No. Acá hay uno más, que no está en la diapositiva, pero se utiliza frecuentemente. ¿Ustedes han escuchado hablar de la acetilcisteína? ¿Ya? La acetilcisteína es un polvito y también ahorita se utiliza bastante por esto del COVID. ¿Qué hace? Es un mucolítico. ¿Qué quiere decir un mucolítico? Que va a ser más suave, más líquido los mocos, es decir, las flemas que estén almacenadas en los pulmones. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que estos tipos de personas van a tener bastante expectoración. A cada rato van a estar botando su flema. Y entonces, en muchas ocasiones, esta flemita va a quedar atorada en los bronquios. ¿Ya? Esto obviamente puede ser perjudicial, puesto que no va a permitir una correcta respiración. Pues cuando estas personas vayan a tener este tipo de problema, se les va a indicar el uso de acetilcisteína. Como les decía, esto puede ser en polvitos o en tabletas, pero son bebibles. Van a ver que se agrega al agua y se toma como sal de Andus. Lo que hace este medicamento es, al ingresar al organismo, va a ir a los pulmones y va a ayudar a disolver el moco que está atrapado ahí en las mucosas o en los bronquios. Lo hace más disuelto, lo hace más ligerito y por ende va a ser más fácil expectorado. Entonces, si este medicamento nos ayuda a limpiar con toda la mucosa que se encuentra en nuestros pulmones, ¿y también ayudaría en la respiración, sí o no? Muy bien. Del mismo modo, habrán visto que el virus de la pandemia del COVID que genera neumonía y también eso complica la función respiratoria de las personas. Es por eso que ahora se utiliza bastante la acetilcisteína en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque al liberar de los mocos, de los fluidos que se encuentran en los pulmones, también va a liberar el espacio para que haya un correcto intercambio gaseoso. ¿Ya? Esto es muy importante en este tipo de personas, puesto que la flema, ustedes saben, cuando nosotros podemos o inhalamos bastante humo, la flema, nuestro moco, se encarga de atrapar ese humo y expectorarlo. Entonces la acetilcisteína, a la vez de expectorar el moco, también va a expectorar ese alquitrán, ese humo que se encuentra aferrado a las paredes de los bronquios. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tratamiento no farmacológico. Ya habíamos visto la oxigenoterapia, que puede ser de forma domiciliaria. La rehabilitación, que va a ser, como decía, solamente ejercicios aéreos. Respiración de globitos, respiración de botellas. En algunos casos también dice sopla pitos. He visto que los médicos indican que la persona sople un pito. ¿Ya? Y en algunos casos hasta la cirugía. Ahora, las exacerbaciones, ¿a qué se refiere? Cuando de un momento a otro los pulmones se van a congestionar de forma abrupta. Se van a taponar y la persona se va a empezar a ahogar. Eso llamamos exacerbaciones. En estos casos si bien ya son de tratamiento hospitalario, lo que se va a indicar que son aumentar la dosis de los beta-2 adrenérgicos, ya sea por vía inhalatoria o con anticolinérgicos de acción corta, siempre en combinación con otros medicamentos como pueden ser corticoides, ¿no es cierto? También se podría considerar antibióticos o corticosteroides orales, puesto que a veces suele ocurrir que en el ambiente hay patógenos oportunistas y como el moco es proteína, puede ser un gran caldo de cultivo y producir una enfermedad infecciosa. Identificar y tratar posibles complicaciones también. En el uso hospitalario, en caso de grave, se puede utilizar exogenoterapia si hay insuficiencia respiratoria y también combinarse anticolinérgicos o antagonistas beta-2 inhalados de acción corta a dosis altas. Y como profilaxis siempre dar antibiótico y corticoides sistémicos. Bueno, en esta diapositiva vamos a resumir prácticamente todo lo que hemos visto con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acá nos habla del humo del tabaco, puesto que es una de las fuentes de intoxicación más comunes en las personas. Sin embargo, podemos poner ahí también, como les he mencionado,
la actividad laboral de las personas. Si es una ama de casa, como hemos dicho, puede ser el humo de la cocina. Si es un policía, puede ser el humo de los carros. Si es un bombero, el humo producto de un incendio, ¿no es cierto? Entonces, con respecto al humo de tabaco, puede también ir otro tipo de actividades laborales. ¿Qué va a pasar? Cuando en nuestro cuerpo se va a dar cuenta que hay un tóxico, algo ajeno a nuestro organismo, lo que va a hacer es aumentar la capacidad oxidativa del agua. ¿Esto qué conlleva? Va a conllevar a una bronquiolitis, después una alveolitis. Estos son inflamaciones de los órganos accesorios del pulmón, de todos los bronquios, de los alveolos. Es una inflamación de estos órganos. ¿Esto a qué desencadena? A que los macrófagos, que son los glóbulos blancos de nuestro organismo, vayan a producir un cuadro inflamatorio. ¿Ya? Los glóbulos blancos de nuestro organismo, siempre que vayan a determinar alguna infección, van a presentar una respuesta inflamatoria. Este efecto inflamatorio, ¿qué va a hacer? Va a lesionar, va a destruir las fibras elásticas de estos órganos, de los bronquiolos y de los alveolos. ¿Ya? ¿Y esto a qué conlleva? A un enfisema. Enfisema hemos visto que era ya el deterioro de los bronquiolos pulmonares. Enfisema ya en sí es deterioro de los bronquiolos pulmonares. Lo estamos viendo, que cuando ingresa un patógeno en nuestro organismo, por una serie de respuesta inmune, se va a producir una inflamación, y esta inflamación puede llegar a un enfisema, que es la destrucción de los bronquiolos pulmonares. Cuando ya empieza a producirse la destrucción de estos bronquiolos, vamos a proceder con la enfermedad netamente dicha. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto que puede llevar a una bronquitis crónica. Bronquitis crónica ya es una inflamación de los bronquiolos. Ahora, también, ¿qué se va a producir? Como hemos visto, cuando va a haber esta inflamación, va a haber una excesiva producción de moco, que va a taponar nuestros alveolos, y por ende producirse este cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto con respecto a los factores externos. Sin embargo, hay otras sustancias que pueden causarnos también el EPO, como son los radicales libres, el hidróxido cetoxinas y sustituyentes oxidativos. ¿Ya? Eso pueden ser factores externos, producto de alguna intoxicación. Y del mismo modo, lo que hacen es llevar a una inflamación de las vías respiratorias y también conllevar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta con respecto a esta enfermedad que hemos estudiado, que hemos estado revisando? ¿Alguna consulta, observación tal vez que hayan visto en vuestra experiencia, en su actividad laboral? ¿Ustedes eran conscientes de que existía esta enfermedad en nuestro ámbito? Señoritas. No, profesor, nunca vi esa enfermedad. Pero se han dado cuenta que es fácil de encontrarla, ¿no es cierto? Que está latente en cualquier lado. Y generalmente va a afectar a las personas de mayor edad y a aquellas personas que tengan una labor en lugares con alta contaminación ambiental. Y lo peor de todo es que es crónico. ¿Qué hemos dicho que era crónico? Que va a ser debido a una acumulación durante mucho tiempo. Una persona hoy día puede estar inhalando este tipo de humos y no se va a dar cuenta. ¿Dónde va a sufrir las consecuencias? De acá a 10, 20 años, cuando tenga sus 50 años. Y lamentablemente ya no es reversible. Ya no es reversible esta enfermedad. Si a una persona se le diagnostica EPOC, lo único que se le puede hacer es tratar de mejorar su calidad de vida.
tratar de mejorar el funcionamiento pulmonar, pero ya les voy diciendo que no es igual. No se recupera el estado completo del pulmón. Entonces, bueno, no cabe mucho en el tema, pero hay que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que tratar de incitar a las personas que dejen el consumo de cigarrillos, que lo único que conlleva es a una intoxicación en los pulmones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señoritas? Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna consulta con respecto a nuestra clase de hoy? Ninguno, profesor. Ya, señoritas, espero que se haya entendido la clase. Si tienen alguna duda, también si se les ocurre durante la semana, recuerden que la podemos responder en la siguiente sesión, en la siguiente clase, y no solo de este tema, sino cualquier otro tema que ustedes encuentren en la vida rutinaria, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ya, listo. Entonces, ya, si nadie tiene más dudas, vamos a llamar a la lista, ¿de acuerdo? Para ver quiénes se han quedado hasta el final de la clase. Miss Elizabeth, Gloria Carpio, Presente, profesor. Carol Cruz, Presente, profesor. Lía Susana, Presente, profesor. Nancy Hanco, Nancy, creo que se le fue su internet, me dijo que se le fue su internet. Sí, quedó sin amigos. Mirza Crisnelia, Mirza, también estaba sin internet, ¿no? Sí, sí, también veo. Ya, Mirza Crisnelia. Nieves Laura, Presente, profesor. Rosbrizaida, Presente, profesor. Mauricia Mesco, Rosa Diana, Presente, profesor. ya, Nayeli Milka. Presente, profesor. Listo, señoritas. Ya sin ninguna duda más que aclarar, espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. Si tienen dudas, pueden preguntar ahora, o si no, si se les presenta alguna ocasión, alguna interrogante durante la semana, la podemos responder en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Y ya sin nada más que agregar, sin ninguna pregunta tal vez que quieran que les responda, estaremos ya encontrándonos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Buenas tardes, señoritas. Buenas noches, profesor. Buenas noches.